Ya, me ha salido un mensaje de reunión se está transmitiendo en directo, le doy a aceptar. Ya, dale a aceptar. Sí. Ya estamos en directo entonces. ¿Listo? Bueno, listo, empezamos. Bien. Buenas, buenas amigas y amigos que nos siguen en la página de Ediciones de la Rosa. Bienvenidos a este encuentro semanal en donde conversamos un poquito de varios temas que nos interesan. Con Lore generalmente escogemos un tema por mes. Bueno, estamos un poquito atrasaditos este mes, pero la idea este mes es, el desafío es tratar de encontrar en el tema del mes las huellas de la esperanza en la vida, ¿no? Y este tema, este mes tenemos el tema de la juventud, uno de los temas más polémicos del mundo actual. Y nos hemos propuesto tratar de buscar en este tema las huellas de la esperanza. ¿Hay esperanza en la juventud o no hay esperanza? ¿La juventud busca la esperanza o no la busca? ¿Ustedes qué creen? Así es, este tema es muy sensible para todos nosotros porque siempre se ha dicho que la juventud es el futuro y en Ujú, realidad la juventud es el presente, ¿no? En ujú, este momento tenemos cuantos adolescentes, jóvenes que están viviendo sus vidas y que pues tienen que tener una respuesta a estos tiempos que están viviendo y que son definitivamente muy diferentes a las que nosotros tuvimos cuando teníamos esa edad. Entonces, sí, pues el tema de este mes es retos y desafíos de la juventud de hoy, de hoy. Y si bien nosotros no pretendemos decirles qué hacer, porque es lo menos, ¿no? Que uno espera a esta edad, inclusive está construyéndose. Y es lo que debemos permitir los adultos, permitirles su construcción, pero estar ahí para ellos. Y es lo que ujú. queremos en este espacio hoy día, estar aquí y ahora con ellos, ¿no? Y bueno, resolver algunas de las inquietudes que este tema nos presenta a los adultos que estamos, que tenemos un adolescente en casa, un joven, sea hijo, sea sobrino, primo, hermano, ¿no? O también alguien que forma parte de nuestro círculo. Y ¿por qué no? De este grupo etario que tiene que tener también una propuesta de futuro posible y con una esperanza, una mirada de esperanza. Sí, yo creo que es el grupo, la etapa de la vida en donde actualmente la sociedad ha puesto más el ojo, ¿no? O sea, hay una gran atención sobre el mundo juvenil, pero básicamente para ver qué se puede sacar de ahí, cómo se puede aprovechar esta circunstancia y ese tránsito que supone la juventud y su correlato la adolescencia, ¿no? Que, que es una etapa, siempre ha sido así, una etapa muy revuelta, muy llena de cosas, con una gran cantidad de tensiones. El ser humano, si todavía nos acordamos cuando éramos adolescentes, vivimos en esa etapa una serie de contradicciones, decimos una cosa y hacemos otra, pensamos una cosa y terminamos diciendo otra cosa, en fin, es un laberinto, porque es un cambio en todos los planos de la persona, ¿no? O sea, no es solamente biológico, ¿no? También es la mirada del mundo, es mi psicología, es la manera de relacionarme. Son muchos cambios al mismo tiempo, ¿no? Dicen que en esa etapa es cuando el ser humano duerme más también, ¿no? Porque la actividad cerebral es brutal, o sea, y entonces todo el día están pensando. No es como nosotros que ya, cuando uno ya es adulto, actúa en automático, ¿no? O sea, hay cosas que Ujú. hacemos. No, el adolescente va a abrir una refrigeradora. ¿Por qué la tengo que abrir? Mejor la cierro. ¿No? ¿No? O va a hacer algo y no, pero ¿por qué? No, uno ya a esta edad dice, bueno, ¿por qué? Porque tiene que hacerlo, pues, ¿no? Porque Pero, sí, pero o a si los la cierras, adolescentes, porque, claro, si la cierras, ¿por qué la abres? ¿No? O sea, es sí, decir, exacto, si exacto, ¿no? pareciera que nos quisieran dar la contra de todo. Exacto, exacto. Entonces, Sí. ese tránsito está lleno de preguntas, pero también es un tránsito muy importante para el desarrollo humano, ¿no? Súper importante porque Ujú, a nivel cerebral se produce una serie de cambios que son los que van a
dar pie a la construcción de una juventud y luego de una adultez. Y es una oportunidad de oro para, digamos, reconstruir también ciertas cosas que pasan a veces en los periodos anteriores. A veces, antes se tenía la visión de que no, de que ya una vez que tenías una infancia difícil, alguna situación que te marcaba, pues eso de por vida, ¿no? Era una visión un poco psicoanalítica la que prevalecía. Pero hoy en día, con todo el desarrollo que tenemos de las neurociencias, ¿no? Y todas las ramas que se relacionan con ellas, interrelacionan, que se cruzan y que también se especializan, pues tenemos ahí grandes motivos para creer que es una de las mejores etapas en las cuales se puede reconstruir, recablear muchas cosas para el futuro, ¿no? Ujú, Y ujú. bueno, esa es una oportunidad que queremos también sobre la que queremos conversar el día de hoy. Así es. Y para comenzar un poco el diálogo, nosotros también en la página de Facebook hemos colgado algunos videitos. Ahora tenemos un video muy interesante de esta cuenta de YouTube del banco BBVA. No le estamos haciendo propaganda, pero la verdad las charlas son buenas. Y Sí. y entonces hemos tomado una que hemos colgado ya. Ustedes la pueden ver completa, pero vamos a ver ahora un pedacito como para comenzar nuestra conversación. Adelante. Bien. Creo que tú la compartes, Lore. A ver. Ay, ay, ay. Ya está, ya tienes permiso. Ya listo. Ahí voy. Ah, Ahí está. ahí está. Muy bien. Excelente. Muy valientes, ¿no? ¿Se escucha bien? Un poquito bajito. Bajito. Dios mío. A ver. Está un poquito bajito. Oh. De repente, si la vuelves a poner con el volumen un poquito más alto Ajá. A ver, espérate. o con el volumen cuando ahí, porque este video tiene su volumen. Ajá. Igual para quienes tienen alguna dificultad lo pueden ver nuevamente en nuestra página, completo, ¿no? Sí. Así Ujú. es. Esa es la ventaja de tenerlo ya ahí. Listo. A ver. Atenta, ese ojo Ahí está. entrenado y seguramente algunas herramientas que os ayuden a poder levantar la mano y decir, aquí veo algo que me preocupa. No creo que tengáis que tener un papel sanitario en absoluto. Tenemos una red de salud que tiene capacidad de dar respuesta y es la que la tiene que dar, ¿eh? Pero ese punto creo que sería muy pertinente. La adolescencia es una etapa clave en la salud mental. ¿Nos podrías contar un poquito qué es lo que influye en la adolescencia? Sí, ¿no? De la adolescencia es como muchos mitos, ¿no? Ujú. Parece que cuando llegue la adolescencia va a ser como, bueno, terrible, ¿no? Muchas veces se dice que la adolescencia son las hormonas, ¿no? Ujú. Realmente es el cerebro lo que cambia. Las hormonas provocan cambios en todo el cuerpo y en el cerebro, pero el gran cambio es la reorganización cerebral, ¿eh? Hay como se le llama el podado sináptico, es decir, son todas las neuronas que tienen como muchas ramitas. En la infancia se generan muchas ramas, muchas interconexiones, y en la adolescencia se podan algunas cosas que ya no hacen tanta falta y se generan otras. Para mí el mensaje es decir, es una oportunidad, es una oportunidad, es una época fantástica, porque pasan tantas cosas que yo diría, no nos lo tomemos como un problema, nos lo tenemos que tomar como una oportunidad, porque realmente está toda la capacidad ahí, ¿no? Es una época de muchísimos cambios, ¿no? Hay toda una redefinición un poco, ¿no? De uno mismo, respecto a uno mismo y respecto al grupo, respecto a la familia. ¿Cuáles son los trastornos más comunes hoy en día en la etapa adolescente? Lo más habitual que le puede pasar a un adolescente es que le pasen cosas que solo sea expresiones del malestar o de la adaptación a, a sus propios cambios, a los cambios del entorno. Por tanto, lo más habitual es que no le pasa nada. Ujú. Pero cuando pasan cosas, los trastornos más frecuentes son los trastornos de ansiedad, que es importante saber que en la infancia y en la adolescencia
su presentación es un poco diferente de cómo la vivimos los adultos, ¿eh? Y luego los otros trastornos muy frecuentes son los trastornos depresivos, que ahí la forma de presentación, es decir, cómo son, es todavía más diferente de cómo es la depresión en el adulto. Luego, también son bastante frecuentes todos aquellos que vienen de la época de la infancia, que de alguna forma empiezan más en la época infantil, que son todos los trastornos del neurodesarrollo, es decir, el famoso trastorno déficit de atención con hiperactividad, el TDAH, y los trastornos del espectro del autismo en sus formas más, a veces más graves, pero también en sus formas más leves, ¿eh? Que son las que a veces también cuestan más de ver y que a veces no las vemos hasta la adolescencia, ¿eh? O que pasan muy, muy desapercibidos en la infancia y que en la adolescencia es cuando empezamos a ver que ese chico, esa chica, tiene dificultades que nos cuesta mucho encontrar qué nombre tienen, ¿no? Qué nombre tienen para saber qué es y poderlo ayudar. Bien, el famoso tema de la salud mental, ¿no? Súper interesante lo que nos plantea Montserrat. Ujú. Muy interesante. Y que a veces también ya ahora en la escuela se ha convertido casi en una tendencia hasta cierto punto exagerada, ¿no? O sea, ahora los colegios se han convertido en centro de diagnóstico prácticamente. Exactamente. Psicologiza mucho la Ajá, conducta adolescencia, si vale el término. O sea, sí es sí. correcto. Pero en realidad sí, o sea, es decir, la mirada sobre el adolescente se ha vuelto más, como más sobreprotectora, ¿no? No sé Ujú, si también es eso, es decir, a veces el maestro también tiene sobre sí la presión del, digamos, el peso, la presión que el padre de familia puede ejercer también sobre, sobre él para que tenga una atención de observación sobre el niño, y eso ha hecho que el ambiente en la escuela pues dejó de ser un ambiente donde antes ellos podían expandirse, expresarse, y el profesor de secundaria conoce su grupo, sabe cuando algo es ujú, normativo y cuando no. Entonces, de pronto no, o sea, empezamos a tener visiones sobre ellos que no rescatan esa primera visión que ella presenta, ¿no? O sea, lo explica perfectamente. ¿Cuál es la razón por la cual viene todo este mundo de recableado, como ella misma lo dice? No dejar atrás ciertas conexiones sinápticas, quiere decir ciertos contenidos, ciertas funciones y plantearse otras. Ahora, no es solo hormonas, es más una situación cerebral. ujú, Entonces, toda esa química cerebral actúa sobre sus estados de ánimo. Entonces, lo que puede ser una tristeza, a veces se puede considerar una depresión cuando no es tal, ¿no? ujú, Sí es cierto, como ella dice, que puede presentarse algunas cosas de salud mental, pero la escuela es un espacio donde se educa, más que se trata problemas mentales. Más sí. bien, yo recuerdo mucho la inquietud que tenía, eso justamente me llevó a estudiar problemas de aprendizaje tanto en comunicación como en matemática, y era que a veces los niños cuando son pequeños no se les diagnostica, por ejemplo, ciertos tipos de autismo, ¿no? Pero en cambio en la adolescencia se presenta. Pero el docente se da cuenta en la conducta que no es lo que llamamos normativa, sí que sale de lo común. Porque justamente tanto convivir con adolescentes, tú te das cuenta cuando un niño, pues por alguna razón te llama la atención. Entonces la Ujú, idea tampoco, como ella nos invita, no es también dedicarnos a eso, ¿no? Cada lugar tiene su razón de ser. Y mm, bueno, la escuela tiene eso. Ahora, pues los niños se les inclusive ellos mismos te dicen, no, tengo depresión, tengo ansiedad, tengo, es decir, los niñitos se han convertido, los jóvenes se han convertido en sus propios, no sé, no sé, se autodiagnostican, ¿no? Hay todo un vocabulario que ya forma parte de su vida cotidiana, lo que antes no era así, ¿no? En nuestras épocas, nada, no estás triste, pues, ¿no? Tampoco era cuestión de banalizar las cosas, pero sí, como que ahora coincido contigo que hay una sobredimensión del aspecto psicológico en las escuelas que muchas veces no corresponde, ¿no? sí, a veces en nombre de estos supuestos diagnósticos que a veces ni son reales, ¿no? Sino solamente es una máscara, ¿no?
Los padres de familia se vuelven locos, dicen, no, no, mi hijo, tal cosa, ya, no, ya, Sí, sí, se desesperan, o como dices tú, los chicos mismos, ellos mismos se ponen una etiqueta, en vez de que los otros se la exacto. pongan, ellos mismos se Sí, la ponen. Y a veces eso se convierte en una profecía autocumplida, o sea, sí. al ponértela tú mismo, no hay nada peor que ponerse uno mismo una etiqueta, porque es un bloqueo que sale de adentro. Entonces tú ya no eres capaz de hacer un montón de cosas porque ya tú crees que eres así, ¿no? Claro, y aparte la etiqueta lo que tiene es que una vez que una persona tiene una etiqueta, ya no Mm. se, ya dejas de intentar conocerla, Claro, porque ya la pones en ese círculo o en ese cuadradito y dices, tal vez soy así. Por lo tanto, como tú dices, una profecía autocumplida te le puede dar como que también los demás, ¿cuál es la reacción de los demás? Ya no hay que conocerlo más, él es así claro, y se trunca la oportunidad del ser, que es lo que justamente nos planteamos cerrar, que hay una oportunidad dentro de la adolescencia muy importante, ¿no? Y lo último que me viene a la mente es cuando los maestros tenemos estos padres tan preocupados, tan angustiados por lo que se les suele referir, ¿no? Les decimos, pero caramba, la adolescencia tiene su etapa inicial, media y tardía. O sea, es un viaje. Entonces, pónganse en el avión de la adolescencia, ajustense los cinturones porque va a haber súper turbulencia, pero dense cuenta en qué parte están, si comenzando al mitad o al final, pero como todo proceso va a culminar y hay que ujú, tomarlo con la calma respectiva y ser los adultos durante el viaje de la adolescencia, más que ponerse a la altura del adolescente, donde empiezan pues ciertas situaciones en la casa donde ellos pues en lugar de tener un lugar de refugio, tienen otro lugar de que no es una paz en la tormenta de la adolescencia, ¿no? Que ellos necesitan mucho tener ese hogar. claro, los adolescentes necesitan adultos, ¿no? Pues es un momento de tránsito, se necesitan adultos alrededor de los adolescentes que den un marco, no se trata de cohibirlos, ni de coactarlos, ni nada, se trata de dar un marco, pero Ujú. es importante que los adultos sean adultos, Y padres, porque, ¿no? sí, porque cuando no es así, justamente lo único que se contribuye muchas veces es a la confusión mayor de estos adolescentes, ¿no? Esto es la famosa pregunta del padre de familia, dice, bueno, no me contesta, no me hace caso, cuando era niño me hacía caso a todo, ahora no me hace caso a nada. ¿Qué voy a hacer para que me haga caso? Me voy a convertir en un adolescente, voy a ser su amigo. Error. ¿No? Sí, Porque hay muchos papás o mamás que compiten con sus hijos, ¿no? ¿no? Y si el hijo hace berrinche, la mamá hace berrinche. Si el hijo hace el papá también hace su berrinche. O se dedican a hacer actividades juveniles para ver si con eso de repente enganchan con sus hijos. Y muchas veces los chicos no necesitan eso. Claro, o a veces en los mismos espacios juveniles, ellos llegan y de pronto se ponen a compartir con ellos, ¿no? Y, Claro. y lo que el chico necesita es justamente, no es esa palabra que es muy americana, no dame mi espacio, porque no existe eso, en Ah, Latinoamérica no hay ah, espacios, en Latinoamérica no, al menos eso de dame mi espacio no existe, ¿no? Eso es muy americano, pero de otros países. Pero el tema es que necesita su espacio en temas de que le respetemos el lugar donde él está, ¿no? No, nos claro. ponemos a danzar con ellos y a hacer, no, porque está muy de moda los TikTok y estas cosas, pero la verdad es que ellos, si les preguntas, dices, pucha, qué vergüenza, ¿no? No sé si siguen diciendo que roche, qué roche. Ellos quieren su espacio, más que un adulto que se convierta en adolescente para sintonizar. Claro, se comprende que el padre, en su búsqueda de no perder la distancia, pero hay que Ujú, asegurarle al papá que es transitorio, que claro. que el hilo sigue, que Ujú, estás con él, que lo que él ujú, necesita es eso, que seas adulto, y eso te va a mantener contacto. Estar con él no significa hacer lo que él hace, no, ujú, pero sí estar con esa presencia permanente, porque es como cuando los niños empiezan a caminar, no escogen el momento. Se da la situación. Entonces, si tú estás ahí cuando ellos te necesiten, eso es lo que ellos van a valorar.
no es fácil por las presiones que tenemos de trabajo, de conseguir, bueno, justo lo que ellos necesitan, pero nos hacemos nos turnamos, vemos la forma, pero tenemos que acompañarles y estar con ellos, ¿no? O para Sí, ellos. sí, es bueno leer, a nosotros los adultos es bueno que leamos muy bien cómo nos fue en la adolescencia, porque Ah, a veces pasa que, claro, a veces pasa que nosotros hemos tenido una adolescencia muy solo, no hemos mm, tenido presencia adulta y queremos compensarla ahora, ¿no? O sea, ya, como yo no la he tenido, yo sí voy a hacer, voy a estar ahí en todo momento para que no esté solo y no te das cuenta, pues, y cometes claro, errores, ¿no? Porque te metes donde no te llaman, ¿no? claro. Y Ahora lo que eso, es. porque la adolescencia no es, como decía también por ahí un ponente, con el adolescente solamente te da, cuando llega a la casa, te da opción a hacer tres preguntas. Si tú haces las tres preguntas más correctas, aunque te respondan como monosílabos, trata de hacer tres preguntas y sal corriendo. A la No cuarta más. ya no te va a contestar o te va a contestar lo que no quieres. Y efectivamente, porque cuando llega un chico a esa edad, dice, ¿y qué tal? Bien, ¿te han dejado tareas en el colegio? Sí. ¿Y quieres comer? Sí. Ya, de ahí ya no puedes preguntar más nada. ¿Ya? Entonces tiene que pensar tus preguntas, porque si tú preguntas otra cosa, ya pierdes tus tres preguntas. A la cuarta ya no te contestan. Ujú. O sea, después de las tres preguntas que he hecho yo, ¿qué más preguntarías? Ya no- Ya no, porque ya tiene suficiente edad como para agarrar y decirte, mamá, me voy a comprar las cosas que necesito, o la compu lo saco, o sea, ya no Claro, es el niño que tú tienes que ayudar, por ejemplo, con la tarea. La claro, mayor parte claro, de sus tareas, además, no las puedes hacer tú, y si las haces tú, el profesor se da cuenta. Entonces, claro, claro, o sea, claro, ya estás en otro, como dice, en otro nivel de situación, que claro, ya, comida, ¿no? ¿Cómo te sientes? Que a la hora de que tú eres mamá, papá también, en un flash, como también por ahí escuché, lo que se ve no se pregunta, ¿no? claro, correcto. También, claro, o sea, hay una cosa que tienes que volverte, digamos, súper y confiar en tu intuición. Ese Ujú, niño nació de ti, se crió contigo, así que si a ti algo no te cuece, ya no te cuece, pero dale tiempo para darte cuenta de qué se trata, ¿no? claro. De qué se trata, porque también tienes que darle oportunidad que sea, a que se construya, que es lo que nos invita a Montserrat también durante esta parte del video que hemos visualizado, ¿no? Sí, 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 es muy importante, o sea, dar esa oportunidad porque cuando un adolescente tiene reales dudas, o sea, se encuentra con un piedrón en la calle, a veces también manda su mensaje, ¿no? O sea, Sí, de repente no te va a decir exactamente lo que le pasa, ¿no? Pero viene la famosa pregunta, estaba en la calle y a un amigo le ha pasado esto, ¿no? sí, Y la famosa pregunta del amigo, la amiga. sí, al amigo le ha pasado esto. Y entonces ahí que es un error decirle, ¿qué te ha pasado? No me digas que te ha pasado eso. No, Sí, eso no se hace. Lo que mm, hay que hacer es tratar de aprovechar la oportunidad, ¿no? claro, Algo así como que, ¿y tú qué opinas de lo que le ha pasado al amigo? ¿No? ¿Cuál es tu opinión? O sea, no dar respuesta, ¿no? claro, Aprovechar para ver si hay más, ¿no? O sea, porque el adolescente tiene sus razonamientos. Y si te está diciendo algo es porque está tratando de descartar entre razonamientos que ya tiene. O sea, no está viniendo con nada. Tiene dos o tres opciones. Y entonces lo importante es que tú sepas por dónde van las opciones para ver si puedes hacer algo. O por lo menos que las ventile, ¿no? Y ahí se va a dar claro, cuenta. Entonces, claro. esa opción de uno siendo adulto, bueno, ¿y tú qué opinas? Esa, a nosotros que somos adultos, nos da opción de ver qué piensa. Ujú. Si nosotros entramos con el pie arriba y decimos, no puede ser,
ti te ha pasado eso? Si yo sé que tú habías sido, a ti te tienen que, porque siempre ha sido así, ya, Lo perdiste. ya, se acabó. Cierre de programación, chico o chica sale corriendo y si no sale corriendo, se sienta ahí cual témpano y no te dice nada. Sí, y la verdad es que las reales, o sea, hay papás que tienen miedo que en esta etapa que se cierran tanto y que Ah, empiezan a vivir cosas nuevas lejos de ujú, ellos, pueda pasarles algo, ¿no? Pero lo cierto es que si ocurre, y cuando ocurre, en el entorno de la escuela siempre hay que estar a pendientes, ¿no? Por eso claro, claro. a eso se refiere estar presentes, no es solo estar presentes pegados a ellos, también con Ajá, ellos, estar ujú, en esos ambientes porque siempre hay alguien que se da cuenta, siempre hay un aviso, siempre es muy complicado y difícil que una situación se vaya a las manos. Que pase, pasa, nadie va a decir que las cosas no pueden llegar a ocurrir en el universo de lo posible, ujú, pero digamos, ujú, salvo las cosas que son muy excepcionales, generalmente el entorno de la escuela es un entorno seguro, ¿no? Y también nosotros tenemos que estar dentro de ese entorno, pero si nosotros mismos nos excluimos, a veces por una serie de cosas, sobre todo porque justamente lo vemos tan grande que decimos, bueno, ya no necesita algunas cosas. No, la presencia es fundamental. Presencia con estar ahí, con mirar, con compartir con otros padres. Ellos también crecieron con nuestros hijos, ¿no? Si ujú. tenemos la suerte de tener a nuestros hijos desde pequeños con el mismo grupo. Y si no es así, integrarse, salir de la zona de confort, ver, conversar, mirar, ¿no? Y estar también al lado de los profesores, que también es importante recuperar ese espacio de cercanía con el docente que puede estar también atento a esos cambios, cruzar información Claro. y rescatar esa comunicación que hace muchos años se ha ido perdiendo, pero que es muy importante, ¿no? Comunicarse entre adultos, como decir, la red de adultos debe estar siempre alrededor de ellos, dándoles el espacio de crecimiento, pero junto para mirar estos signos de alarma que puede tener cuando un estudiante comienza a cambiar, por ejemplo. Sí, la necesidad de una red de contención de los adolescentes, de los jóvenes, es fundamental. Porque, y lamentablemente, la escuela también es otra cosa que se ha trastornado, se ha trastocado, se ha vuelto un campo de batalla donde los papás van a los colegios más que nada a quejarse, ¿no? Antes de ir a construir una alianza con los profesores, con los otros padres de familia. No, no. Muchos padres de familia van ahora a exigir que el colegio les dé o cumpla o no se equivoque o tal cosa, ¿no? Cuando la escuela es un espacio de desarrollo, de crecimiento, pero también de una micro sociedad que tiene que crearse para el adolescente, para el joven. O sea, ese experimento social, que es la escuela también, necesita que tenga unas pautas claras, porque si ahí, que es una cosa chiquita, funciona, entonces el joven sabrá después que socialmente podrá construirlo fuera de la escuela, ¿no? Pero, Claro, pero si tú en tu colegio tú vas y los papás están solamente yendo al colegio a quejarse, o los profesores tienen miedo a los padres, cosa que ahora pasa mucho, le tienen miedo a los padres, no quieren ni hablar con los papás porque los papás este, simplemente van a quejarse. Y entre padres a veces tampoco hay tiempo, ya no quieren ni hablar porque no quieren conocerse, no quieren saber nada. Cuando un chico va a la casa de otro chico, no saben quién es el papá del chico. Esas cosas son claves. O sea, el mantener eso en estas etapas de la vida es fundamental, porque puede ser que el papá del amigo sea el enlace entre mi hijo y yo. Mm. exacto. Porque a veces no siempre tenemos la suerte de que el hijo pega con uno o la hija pega con uno. No, a veces pega con otro. Sí, Y sí, es muy cierto.
o pega con el profesor, o con el tutor, o con el profesor de educación física, o con quien sea. ¿Ya? Y hay padres que se desesperan, dicen, pero ¿cómo puede ser? Pero si yo soy el papá, yo soy la mamá. No, pues, o sea, No, es que no. no es así. El chico escoge según lo que está buscando, según cómo, cómo lo recibes también, ¿no? A veces Ujú. nosotros nos equivocamos, nos agarran en un cuarto de hora, la malogramos, entonces el chico dice, no, con papá ahorita nada que ver. Tengo que buscar a alguien. Y pum, encuentra a una profesora, pum, encuentra a un profesor. O el papá del amigo, va a la casa del amigo y el papá resulta que está relajado, tranquilo, y se ponen a conversar. Y dice, qué chévere, el papá de fulano, ¿no? Porque te trata bien, te escucha, y ya está. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que pelearse con el papá? No, hay que tratar de aprender y crear red, pues, ¿no? Esas cosas faltan últimamente, ¿no? Exactamente, o sea, lo has dicho, pero exacto, los jóvenes eligen sus modelos. Y Ah, eso no es nada personal con el papá muchas veces, porque hay no. papás geniales, mamás estupendas, que se preguntan por qué sus hijos se alejan y se acercan a otro adulto. Y Ujú, ahí, como vuelvo a decir, no hay nada personal, es un tema de construcción de modelos nuevos. Y ujú, para conformar su modelo se aleja del anterior, más bien es lo que suele suceder. Se ujú, aleja de lo que tiene para construir algo nuevo. ujú, Tenemos que tener confianza que lo que hicimos de bien en su infancia, cuando eran pequeños, allí está. Es la base sobre la que él está construyendo. Pero lo ujú, otro ya es un paso hacia la juventud, luego posterior adultez, donde él elige precisamente hacia quién confiarse en esa etapa. No, y es muy importante que respetemos eso, porque también cuando ellos se encuentran que nosotros, eh, porque los adolescentes te leen en una, como claro. dicen ellos, ¿no? En one te leen, que tú de alguna manera estás disconforme con algún adulto que eligió, ¿no? A veces eso lo lastima, Ujú, porque ellos sienten que estás invalidando sus elecciones. claro, claro. Son muy sensibles los adolescentes. Y, no Ujú, se, y se preguntan, y ellos sí se conflictúan, y a veces caen en estados de ánimo, de ujú, una tristeza, porque se sienten incomprendidos. ¿Por qué no respetan claro. esa elección? Es una de las cosas que más se lucha en el colegio, por ejemplo, con las normas que el colegio tiene Ujú, sin cuestionar las que cada colegio pone, pero justamente porque el adolescente le gusta jalar, tentar, pareciera que disfrutara, ¿no? Haciendo, ujú, porque ellos lo que hacen es cuestionar el sentido de lo que tiene eso en sus vidas ujú, y necesitan encontrarle un motivo para creer que eso vale para ellos claro, claro. y al hacerlo, ¿no? Ellos sienten que van madurando, ¿no? Que van siendo cada vez más afirmarlos. Una palabra clave para el adolescente es hay que afirmarlos, reconocerlos, ¿no? Y justamente para eso es muy importante que el mundo adulto tenga un significado y que sea respetado cuando le da ese significado y esa significatividad al adulto, ¿no? Ujú. Otra cosa que también en esa etapa es muy importante es respetar sus elecciones de amistades también, ¿no? Porque a veces Ah, sí. hacen intentos por juntarse con alguien, se equivocan, pues, ¿no? Pero hay que respetar que eligen. Y a veces los papás, sí, no, pero hijito, no te juntes con fulano. Ah, Si no, todo el mundo dice que es así, asá. Y entonces ya, con eso ya simplemente tú cerraste la puerta a que él siquiera por casualidad te mencione con quién se va a juntar. Porque ya dirá, ah, no, entonces acá está el filtro. Mejor me voy a, ¿no? Esas elecciones son generalmente por contraste, ¿no? Cuando uno está en esa edad, uno escoge justamente lo que no ha visto nunca, ¿no? Eso es lo que más atrae, ¿no? Porque, por ejemplo, si tu casa es así ordenada, todo el mundo muy respetuoso, todo, te juntas con un malcriado, porque no hay ya eso nada es. mejor, no hay nada Mm. mejor para aprender otra cosa. O sea, ahí ves una cosa que no has visto y te causa curiosidad. No significa que, porque los adolescentes saben también sus límites,
hasta cierto punto, ¿no? Se pueden equivocar, pero también dicen, no, pero yo no soy ese. O sea, a veces escogemos amistades para justamente contrastar, ¿no? ¿Dónde está mi diferencia con este? ¿No? Porque entre iguales no hay manera de cómo hacer. Me voy a juntar con puros igualitos que yo. ¿Qué chiste tiene? Pero Aburrido, si, claro, aburrido, pues. En aburrido. cambio, claro, si te juntas con otro que no tiene nada que ver contigo, es divertido porque tú ves otro enfoque, otra cosa, ¿no? Otras costumbres, todo. Y aprendes, pues aprendes, ¿no? No, y viven Eso, nuevas experiencias, que es lo que ellos quieren, claro, claro, experimentar nuevas cosas, ¿no? claro, claro. Y eso, Y tú le prohíbes y comienza el complejo Romeo y Julieta. Más le claro, prohíbes, más lo busca. Y claro, o encima con sea, drama, y encima con claro, drama, porque claro. para dramáticos llámalos, Sí, ¿no? pues, Es decir, se convierte en una odisea buscar ese amigo que le prohibieron. Entonces, sí, lo sí, prohibido se vuelve más atractivo. Y aunque claro, los papás lo sabemos, a veces caemos en eso y decimos en qué momento, pero es que también al adulto le puede ganar su emoción, ¿no? sí, Es una etapa muy importante en el adulto que tiene al adolescente al frente para gestionarse emocionalmente, sí, ¿no? Y para el adulto que ve al adolescente, o sea, es decir, a veces ahí está lo que tú dices, ¿no? El cómo vivió esa adolescencia, qué fibra le toca el adolescente, porque los adolescentes son buenos para darle en la yema al papá de lo que él está leyendo, claro. ¿no? Actúan como Ujú, un espejo también, sí, sí. ¿no? Y el adulto se ve como un espejo en su hijo, ¿no? Y a veces dice, no, yo no quiero que te pase a ti lo que me pasó a mí, pero en Mm, realidad es una oportunidad también para contar parte de las anécdotas que uno vivió, porque eso es una claro, herramienta muy valiosa para el adolescente, cuando en el entorno familiar, en la mesa, en la sobremesa, que hay que retomarla, dicho sea de paso, es una mm, oportunidad importante para contar lo que hicimos. Ellos están con la oreja parada, no parece, pero claro. sí, sí están con la oreja parada, porque la experimentación es lo que prima en esa etapa. Ujú, Y ujú, bueno, también si uno se pone a mirar en la realidad adolescente y juvenil, es una etapa también, sí, para estar cerca con mucho ojo con las amistades, porque ahí empiezan los romances, sí, sí, ¿no? sí. El corazón adolescente es eso, corazón adolescente, ¿no? Ujú, ¿Cuántas veces, cómo sabemos que ellos empiezan pues a elegir sus posibilidades de pareja, mm, ¿no? Y también estar cerca de ellos para estar atentos, ¿no? A todo lo que significa esa etapa. Y saberlos acoger, saberlos llevar, saberles decir las cosas como son. Ya no estamos tampoco ya en épocas para, digamos, mirar la vida de formas románticas que ellos ya no ven. Ellos sí sienten mucho, eso sí, sienten con mucha intensidad ese periodo. Pero también es importante que así como sienten, tienen impulsos que no comprenden y que no manejan. Entonces hay que acompañarles, seguir siempre con la presencia, ¿no? A veces nosotros, porque decimos no, que la casa no está puesta para una reunión, la negamos, cuando es todo lo contrario. Abrir la puerta y una sala ordenada es suficiente para ellos para que la disfruten, ¿no? sí, sí, sí. A veces vemos tanto adolescente caminando por la calle a altas horas de la noche, chicos, chicas, ¿no? Y ahí sí la exposición al riesgo es mucho mayor, ¿verdad? Sí, Que de haber hecho, haber logrado acostumbrarlos, porque donde hay comida, ellos están. sí, sí, sí. Entonces, hay formas también creativas de poderlos acompañar y que desarrollen, ¿no? Este tipo de primeras experiencias con el amor, ¿no? Y también de, como se dice, ahí empieza pues papá, mamá, ojo avisor, experiencia y límites, ¿no? Porque Ujú, una de las cosas más importantes cuando ellos tienen pareja es desarrollar esa autoestima que necesita él, que necesita ella porque ahora son ellos los que ponen los límites frente a una posible pareja. No vamos a estar ahí. Pero si tenemos bien claro que la autoestima se desarrolla con toda interacción, y la interacción fundamental es cómo respetas tú en casa a ese hijo, a esa hija, y le ujú, enseñas que ellos se deben autorrespetar, pues tienes un gran camino para ese momento que bueno, como toda etapa juvenil, pues empieza, ¿no?
con sus grandes preguntas. Por años he sido profesor de biología y, digamos, nos faltarían programas para contarte todas las cosas que me han preguntado y que he tenido que contestar, Ujú. ¿no? Y papás luego que han venido a preguntar, ¿no? Que han preguntado y por qué, ¿no? Y son muchas cosas que viven ese corazón adolescente, la que hay que Sí, tratar con mucho cuidado. sí, hay que cuidarlo y también valorar, ¿no? Sus búsquedas y lo que encuentran, ¿no? O sea, puede que yo no haya tenido esa suerte que tiene él en encontrar tal cosa y valorarlo, o sea, mira, "Oye, qué bonito, mira, ya tienes tu amiguito, ya tienes tu amiga, qué bien, cómo haces amistades, ¿no? No cerrarle el paso, ¿no? Tratar de Ujú, valorar lo que va consiguiendo, lo que va aprendiendo, cómo se va adaptando, ¿no? Eso es importantísimo porque ahí se siembran las primeras sensaciones que hay frente al mundo exterior en general, ¿no? Si tú como padre de familia, en fin, él dirá, pucha, pero si él que es adulto me dice que eso está mal, algo debe haber que esté mal, ¿no? Entonces, claro, ya, ya entra la duda, ¿no? ujú, Pero en cambio, si un adulto te confirma y te dice, esto está bien, ¿ah? Entonces ya te queda una sensación de haber logrado algo, te, te ayuda en tu estabilidad, ¿no? ujú. Sí, Eso es exactamente. bien, bien, bien importante. Por ejemplo, la otra cosa que también es bien importante es que en esa etapa crecen los hobbies, Sí, las aficiones, que también desgraciadamente ahora no hay hobbies por hobbies. Ahora todos los chicos, los hobbies están relacionados gracias o por obra y gracia de los padres de familia a que eso es lo que vas a hacer en el futuro. ya. Entonces, que te sirva para la universidad. ¿A quién que hace hobby se pregunta por la universidad? A nadie. Ese, esa actividad chiquitita que haces, eso, este, que tiene que ser libre, que no tiene que ser obligatoria, donde tú te puedes expandir. Eso es lo que necesitan los adolescentes, no una cosa de todo el fin de semana, clases aquí, clases acá, o tienes que estudiar esto, o estudia karate para que te defiendas. Esa es la típica, ¿no? La típica, para que te defiendas, para que no te peguen. Para colmo, le dije el otro día a un padre de familia que me dijo eso, señor, por si acaso, las artes marciales no son para pegar, ¿ah? O sea, se ha equivocado. Le digo, se ha equivocado. En ningún arte marcial le enseñan a pegar a nadie. No, Es pues todo, no es para eso. es todo lo contrario, por si acaso, ¿ah? De repente sería bueno mejor box, ¿ya? Cosa que ahí aprende a que rompa la nariz y que se la rompan también. Si le gusta pegar, yo creo que box es más propio. Dice, no, pero box es peligroso. Ah, entonces, pues, ¿dónde estamos? Porque la verdad que No, ese tipo de cosas arruina esa perspectiva de lo gratuito que tienen las aficiones, que en esa etapa son sustanciales. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que en esa época yo era aficionado a un montón de cosas, un montón de cosas. Siempre he tenido aficiones, pero la afición central que yo he tenido siempre es el dibujo. ya. Y siempre he dibujado por gusto. O sea, no, nunca he dibujado porque tenía un concurso o porque, en fin, no sé, o porque me obligaban. No, no, no. Yo siempre he dibujado porque yo quería. Y ese es, o sea, ese es un valor. O sea, tener ese tipo de actividades en las cuales tienes una gran gratificación, donde no necesitas compararte con nadie, solamente compararte contigo mismo y tu rendimiento y las cosas que es genial. No, claro, yo me acuerdo que la mía era la guitarra. A ver. Yo aprendí guitarra porque quería tocar las canciones que a mí me gustaban. Ajá. Y felizmente, en mi casa nadie daba medio por mi guitarra, porque había otro hermano que tocaba mucho mejor y con música y todo. Así que yo empecé pues con las primeras notas, las primeras cosas, y le daba y le daba y le daba y terminé haciendo N cosas con la guitarra y cómo disfruto cuando cojo la guitarra. Pero en esa época nadie me lo inculcó como para que yo fuera concertista y después viviera de eso, como ahora hacen, ¿no?
Que el claro, niño es claro, talentoso con violín, a meterlo al conservatorio. Oye, pero la criatura acaso quería eso. La claro, criatura quiere disfrutar, expresarse, ¿no? Entonces, claro. no, y aparte los hobbies combinan pasión con talento. Entonces Ujú, le quitas la pasión, le quitas el disfrute, si lo conviertes en una actividad con un objetivo que no es el del disfrute, ¿no? Muy claro. distinto es si el niño ya, pues, adolescente, joven, toma la decisión de hacerlo. Yo también conozco padres que los ponen a academias deportivas, por ejemplo, los muchachos, ¿no? Ujú, Que tienes que ser futbolista profesional porque en el club no sé qué, y la criatura, bueno, a veces desde niñito va como un, ¿no? Mm, Ahí, ahí, ¿por qué? Porque papá me puso huevo. Y después tienes que a los 17 y 20 años no te preguntes por qué se salió, porque claro, toda tu inversión se va por el caño y hay crisis, ¿no? claro, También claro. hay, por ejemplo, y eso lo vamos a ver de repente en el próximo episodio, el tema de la vocación, ¿no? Claro, ¿Cómo vas a formar vocación si obligas a hacer cosas desde chiquito? ¿Cómo vas a ver qué quiere si no le permites hacer lo que quiere? Parece un juego de claro. palabras, pero cómo encuentra lo que desea y a lo que se va a dedicar ya con a cosa de un rol social y aparte Ujú, de vivir de eso, ¿no? Y si no le dejas ujú, hacer lo que quiere tiene un sentido, ¿no? claro. Y hay tantas personas hoy día atrapadas en trabajos que no disfrutan y tenemos una crisis mundial respecto a la depresión y a los casos, volviendo al tema de la salud mental, pero ya ven adultos. Sí, Y a veces creo que sin querer nosotros estamos construyendo esa sociedad, ¿no? Replicándola en forma inconsciente sin darnos cuenta que podemos poner una situación distinta desde si tomamos más conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? sí, y hay tragedias impresionantes de chicos que adolescentes se enganchan con una cosa que ha sido impuesta por sus padres. Luego esa cosa impuesta por sus padres se convierte en una carrera y luego esa carrera no termina nunca porque los padres están tan ilusionados con los logros que está teniendo esa carrera que no puede él salir de eso. Hasta que llega un punto en que ¡plaf! Todo revienta Se quiebra, y, y se quiebra la se persona. quiebra. Y es esa famosa persona que dice, yo no sé, tantos años he estado haciendo esto y no sé por qué lo estoy haciendo. Ya hasta se olvidó Ujú. por qué lo hizo, ¿no? Eh, hasta ahí podemos llegar, o sea, Dios nos libre, ¿no? Pero hay carreras así en la vida que terminan haciendo cosas sin nombre, justamente impulsados en cosas que cuando eran adolescentes se las insertaron y no se las dejaron de insertar toda la vida, ¿no? Claro, o Eso, también eso de responder a las expectativas de los papás claro, porque queremos complacer. Y ahí vamos al tema de la autoestima. O sea, tu autoestima sobre claro. qué está construida, sobre la complacencia. Si Mm, vas a complacer a los otros, no te quepa la menor duda que llegará un momento en tu vida que cuando ya te canses de complacer a los demás, ¿no? Te des cuenta como que has tenido una vida que tienes un hueco, un vacío, porque esas personas tampoco son eternas a tu lado. Entonces, si siempre vas a complacer a alguien, siempre, ¿quién eres tú? Llega un momento que tu cuestión existencial se va a destapar, como tú dices, ¿no? Y mm, las personas de pronto las tienes buscando ayuda profesional porque no saben ni quiénes son, y de pronto no sé qué hago acá, qué hago haciendo esto, ¿no? claro, Y claro. claro, y si eso lo cruzas con una vida, que la vida tiene sus cosas también, ¿no? Pucha, que no es algo que digamos nos guste vivir. Igual Mm, lo afrontamos, es cierto, tenemos mecanismos para afrontarlo, como vimos en la casita de la resiliencia, ¿no? Cuando se nos presenta la situación, ahí tenemos mecanismos para poderlo afrontar, pero podemos también construir vidas un poco más sanas, más sanas. Y nosotros que ya hemos vivido un trecho, mirando atrás decimos, esto puede aportar, ¿no? Entonces, dar esa experiencia a las personas que en ese momento están teniendo adolescentes en formación, ¿no? sí, les invitamos a pensar en los adolescentes como, como una de las etapas del ser humano más, con más esperanza, ¿no? Porque nadie busca tanto como un adolescente.
Ujú. Nosotros en otra etapa de la vida no buscamos tanto como cuando somos adolescentes, ¿no? Y con tanta ilusión, con tanta pasión, todo el día, todos los días, y con los ojos abiertos, o sea, viendo que voy a encontrar algo, ¿no? Y te estrellas y sigues, ¿no? O sea, es realmente una etapa muy bonita, muy intensa y que debe ser valorada así, no como esos chicos terribles, ¿no? Porque ahora los adolescentes a veces son sinónimos, no, este tiene trauma, tiene esto, tiene el otro. No, es que así somos los Sí, adolescentes es verdad. en esa etapa de la vida, una mezcla de cosas que hay que saber ver, hay que tratar de darse el tiempo para contemplar esa etapa, que además no vuelve a pasar nunca más, ¿no? Bueno, Manuel, ya estamos Ujú. sobre la hora, creo, son las 9:25 y si Muy pudiéramos bien. decir algo para sintetizar de lo que hemos traído el día de hoy, ¿con qué nos podríamos ir? Yo diría que hay que acordarse con cariño de la etapa adolescente que nosotros vivimos y guardarla en nuestro corazón. Nunca hay que olvidar que hemos sido adolescentes, porque algo queda. Coincido contigo, yo creo que sí. Guardar esta etapa como lo que es una etapa para mí, yo creo que de lo que estamos conversando, sigo pensando en esta idea fuerza, ¿no? La adolescencia es una oportunidad para construirse y hay que dar esa oportunidad para construirse. Recordar también el momento que nosotros lo vivimos. No sé, justo antes del podcast yo estaba escuchando música de la época en que yo fui adolescente, porque la música tiene magia en el cerebro, te devuelve a esos momentos, ¿no? Y recuerdo que lo que yo sentí era una ilusión, pero increíble, una fuerza y una energía, ¿no? Que vale la pena recordar. Por eso decimos, por eso Ujú, nos gusta tanto la música a veces, ¿no? Nos ujú, pone en ese momento. Entonces, sí, tenerla como eso es una oportunidad para vivirla, para acompañando a nuestros adolescentes y para ellos, para construirse. ¿No? Con ujú, lo mejor que ellos puedan encontrar de ese mundo al cual se están dando la oportunidad de descubrir. ujú. Entonces, creo que hasta aquí quedaríamos con la conversación de hoy y nos vemos Sí, la próxima sí, semana, ¿no? así es, así es. Los invitamos a seguir visitando la página de Facebook. Síganos ahí, por ahí siempre hay alguna novedad, alguna cosita más sobre el tema, ampliaciones. Pueden seguir viendo el video de aquel que presentamos al comienzo, que está muy bueno. Y también, por favor, pónganos su opinión. Digan ustedes qué les Reacciones. pareció esto, claro, qué les pareció, coméntenlo. Cuéntenos un poquito cómo les fue a ustedes. ¿Les fue así como hemos hablado nosotros? De repente es otra cosa, ¿no? Es importante comunicarnos y conversar. Bien, Mm, nos despedimos entonces. Nos despedimos entonces. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Nos Chao, chao. vemos. Chao, chao.